Vinos Bouquet, un encuentro entre aromas y sabores. Casa de Vinos Bouquet presenta este espacio dedicado al placer de disfrutar de buenos vinos. Estamos en vivo por Facebook también, ¿no? Entonces, bueno, vas a poder conocer casi personalmente también a nuestra invitada. Hoy el bloque de vinos, auspiciado por Casa de Vinos Bouquet, tiene un toque absolutamente distinto y femenino, ¿no? Hoy nos han visitado muy bien. mucho. Siempre está muy bien representado el bloque Siempre. de vinos, pero hoy Claro. con un toque especial. Claudia Piedrabuena es embajadora de marca. Ahora voy a preguntar de qué se trata. De Echart, de Salta. Hablamos de Salta, hablamos de Cafayate, ¿no? La meca del vino. Sí, tenemos que ir, sí, por supuesto. Claudia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es ser embajadora de marca? Es de formación, soy sommelier y en sí un brand ambassador, embajador de marca, se dedica a la comunicación de las bebidas, ¿no? Contar un poco de qué se trata, cómo consumirla. ¿Vivís en Salta? No, soy de Buenos Aires. ¿Sos de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires. Sí. Ah, bueno, bien. ¿Cómo llegas a ser sommelier? Yo digo, porque hay que elegir, ¿no? Carreras y demás. Y digo, qué bien, cómo estuvo bien elegido el dedicarse a ser sommelier. Sí, en realidad siempre fui bastante sibarita, o sea, me gustó mucho, me gusta el buen beber, me gusta el buen comer, y de a poquito quise ir formándome mejor y conocer más desde lo técnico, el disfrute de lo que es el placer de la bebida y la comida, ¿no? Entonces, yendo a ferias, porque era consumidora y veía a la gente feliz en las ferias, dije, este es mi camino. Bien, Tengo que estar así, sonriente. Bueno, y estás representando una gran bodega, sin duda, ¿no? Sí. Una gran bodega. Antes, hace muchos años, Salta hacía torrontés, y hacía torrontés, ¿no? Y la verdad que ya hace varios años están sacando unos tintos fabulosos y se ha mejorado inclusive el torrontés. Sí, Bodegas Echart es una bodega tradicional de la región, es una bodega histórica, pero que en los años se ha transformado también, se ha renovado muchísimo. Desde la década del 96, Bodegas Echart fue fundada por la familia Echart, pero a partir de la década del 96 la compra el grupo Pernod Ricard y hubo un cambio muy importante en la producción de los vinos. Y hoy en día son vinos muy fáciles de beber, fáciles para disfrutar, ricos en su categoría, ¿no? ¿Dónde tienen viñedos? En la propia región, Cafayate, que hoy en día es nuestra marca, es también el epicentro de la producción vitivinícola de los Valles Calchaquíes. La unidad geográfica de la región es obviamente la cordillera, y en la cordillera encuadra en esta zona todo el Valle Calchaquí. Y el Valle Calchaquí también está conformado por valles más chiquititos como el Valle de Cafayate. Sí. ¿Qué ventaja tiene Salta para que hagan tan buenos vinos? Y el propio terroir, el terruño, llamamos terruño a lo que es el entorno donde la planta crece, ¿no? Donde la vid tiene que madurar y dar sus mejores racimos. Entonces los suelos, la insolación, la altitud que hay en los viñedos hacen que la planta se sienta súper cómoda para producir uvas de mucha calidad. Entonces ya en sí mismo los vinos son muy naturales, ¿sí? Los viñedos son prácticamente orgánicos porque hay sanidad, hay mucha salud en los viñedos. Estas condiciones, que siempre comentamos que tiene que tener un vino o una uva para desarrollarse bien, que es frío a la noche, buen sol, esa famosa amplitud térmica que le decimos. Claro, ¿no? y como Cafayate está a 1750 metros de altura sobre el nivel del mar, esa amplitud térmica es marcada, es real, entonces el tiempo que hace frío en la noche hace que la uva pueda conservar todo su color, su aroma, todo lo que después en definitiva es el sabor en el vino, entonces por eso la calidad de los vinos. ¿Cuál es el vino estrella de la bodega? Y hoy en día tenemos varios, en la línea de alta gama, Cafayate Gran Linaje. Lo estábamos comentando recién. Lo probaste, por eso, lo he probado, por eso no, lo me fascinó. menciono, porque sé que te gustó. Vino preparado para la nota. Me fascinó, no, realmente me sorprendió en realidad. Me sorprendió gratamente, ¿no? Sí, esa es la línea de alta gama de la bodega, son los vinos tratados con muchísimo cuidado, son varietales y están realmente muy bien. Nuestro gran linaje torrontés, digamos, es la estrella, por lo mismo que contabas hace un ratito, que en vinos blancos y el torrontés siendo la variedad autóctona de la región,
y es emblema para nosotros país, es nuestro gran vino blanco. Y después, bueno, la categoría Gran Linaje toda, que tenemos 2 tintos además, también son vinos que están muy bien. El torrontés, te propongo hablar un ratito Sí. del torrontés, que, bueno, creo que sigue siendo de alguna forma la uva, no sé si me equivoco, la uva emblema, la uva insignia, ¿no? De Salta. Durante muchos años bastante maltratado, ¿no? Sí, El sí. torrontés no tenía, lastimosamente, el prestigio que adquirió después. Era un vino que se usaba para hacer otros, un vino muy de mesa, pero la verdad es que se han logrado en los últimos años unos torrontés realmente exquisitos, delicados, ¿no? Sí, totalmente. Lo que ocurre es que a priori lo importante es que es la variedad autóctona. Decir autóctona significa que se originó en nuestro país, que es propia. Han traído los inmigrantes españoles con la colonización las variedades de moscatel de Alejandría, sí, con el vino que se hace en los moscatos. Y cuando la plantaron en la zona del noroeste nuestro, por una cuestión de colonización que venían colonizando las Américas, ¿no? Sí, sí. Plantan ahí las variedades de moscatel que se cruzaron, se fecundaron con otra variedad criolla, que hoy en día también hay vinos de cepa criolla, y son los padres madres del famoso torrontés. Que claro, al principio cuando nuestra enología no estaba tan cuidada tampoco, no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, nuestros enólogos hoy lograron un nivel de conocimiento superior para hacer los vinos, logramos entonces hacer vinos con un perfil más definido, con una frescura mucho más importante por el propio tratamiento al vino, elaborándolo en los tanques de fermentación de acero inoxidable, controlando temperaturas. Entonces hoy en día el torrontés es un vino fresco, es un vino suave, es un vino elegante. Antes era 30 años atrás, era estamos como muy, hablando, como muy ¿no? agresivo, Era ¿no? más violento, ¿no? Sí, era realmente violento. Era más alcohólico. Perdón, me voy a meter, yo insisto, desde mí, por ahí mi lugar más desde la ignorancia. Gustavo a veces menciona como por ejemplo las cavas o cosas que ayudan a mantenernos cierta temperatura y frescura del vino, y como en nuestra provincia y con los calores altos que tenemos a veces no rinden o no cumplen ese objetivo, ¿no? Me hablaban de cómo un vino puede ser Sí, los vinos en sí hay que tomarlos, y ayer hicimos justo una bebu y fue lo que más recalqué, hay que tomarlos frescos, frescos, esa es la palabra. Helados no, para helado está el helado, pero hay que tomarlo entre frío y fresco. La temperatura ambiente, cuando hablamos de las temperaturas ambientes de los vinos, son las temperaturas de guarda de cava originalmente de Europa, donde los vinos se guardan a niveles subterráneos, en piedra caliza o en mármol. Entonces el ambiente es de 14 a 16 grados. Entonces eso acá en Misiones es imposible, no es la temperatura ambiente que uno vive. Entonces hay que sí o sí refrescar los vinos. Se guardan en la heladera, si no tenemos cava, y los sacamos 15 a 20 minutos antes de consumir, y ahí llegan a esos 14 a 18 grados los tintos que necesitan para ser consumidos, y los blancos de la heladera directamente a la mesa. O podemos armar una frapera y ahí recrear esa misma ambientación, ¿no? El torrontés tiene, bueno, más allá de que se han ido suavizando, el torrontés se ha ido suavizando, de hecho más sutil, más delicado. Igual sigue siendo un vino con mucho carácter, muy perfumado, ¿no? Muy aromático. Es una de las variedades más aromáticas de las blancas. El moscatel de Alejandría y el torrontés son las variedades que más riqueza a nivel de aromas tienen. Entonces aparecen, cuando uno dice que el vino es fragante o es perfumado, es porque tiene un perfil floral, sí, muy interesante, y finalmente mucha fruta cítrica o tropical. Curiosamente, en Misiones, uno dice, bueno, por el clima acá podemos llegar a tener 42, 43 grados en verano como si nada, digamos. Uno diría, bueno, la gente va a los blancos, va a los rosados. Pero vos sabés que en realidad todos los distribuidores te dicen, y las vinotecas te dicen, vendemos más tinto que blanco. Aún acá en Misiones, aún acá en Posadas, donde hay unos calores tremendos. Habrá que buscar la explicación, pero calculo que esto es en todas partes, ¿no? Sí, el consumo de vinos es 70-30. Siempre la mayoría del vino es el vino tinto, y después siempre está la opción del rosado y del blanco. La realidad es que, bueno, los vinos tintos sí son más complejos en cuanto a la elaboración y su estructura y demás, y tal vez eso nos hace maridarlos o armonizarlos más con un montón de comidas, pero
también es aprendizaje. Es simplemente aprendizaje y empezar a descubrir que un vino rosado nos puede dar la misma versatilidad que un vino tinto y que de hecho es más fresco y es más frutal, y tal vez en esta época que empieza el calor, el vino rosado es muy fácil de consumir y cumple las mismas propiedades, tiene las mismas propiedades que un vino tinto si queremos al nivel de satisfacción, ¿no? Bien, Tiene cuerpo, tiene aroma. Hablando de maridajes, ¿con qué recomendarías el torrontés? Además de las empanaditas salteñas. Sí, ese es un maridaje regional muy típico que no va a fallar. No va a fallar no va a nunca. fallar. Pero después, bueno, realmente como son vinos que se destacan por frescura, ¿sí? Y por también persistencia, desde la armonía podemos ir con todo lo que nos signifique esa propia frescura, o sea, desde un entrante, como ser las ensaladas frescas, una ensalada tibia, las carnes blancas, la carne de pesca, eso siempre va a ir muy bien desde la armonía. Pero también esto que contabas vos, que el torrontés es persistente y que tiene estructura y que se la banca un poquito más, podemos ir desde lo que uno llama contraposición, que es decir, como algo más picante, como algo más especiado, con más condimento, y la bebida refresca lo que consumo. Entonces, si nos gusta la comida, por ejemplo, india o thai o japonesa, que es un poquito más power, ¿no? Que tiene notas especiadas o notas más picantes, mismo una empanada salteña que tiene esa condición de ser un poquito más picante o tener parte de morrón o de pimiento, lo que ocurre es eso, que después el vino tan fresco equilibra esa sensación más presente de la comida. La gastronomía argentina en general es muy cosmopolita, está muy de moda las comidas asiáticas, orientales, que por todo esto de la salsa de soja y estas especias, a veces son bastante intratables y muy difíciles de combinar con vino, porque son comidas que no han sido pensadas para los vinos. En Asia antes no había vino, digamos, entonces... Bueno, pero de todas maneras se puede, ¿no? Justamente, es este tipo de vinos como el torrontés el que es ideal para este tipo de comidas. Mismo una pizza, una brusqueta, un sándwich, o sea, que tal vez son cosas más que nuestras de todos los días, van muy bien con este tipo de vino. A veces, hablando de todo un poco, ¿ibas a decir? Sí. No, yo iba a aclarar que no estoy tomando vino, estoy tomando tecito ahora, porque para los que están viendo en el Face tengo taza, pero acá no puede poner cualquier cosa de engañar, y después voy a ir a... preguntaba vos, pero quiero que me dé tips como a mí, por ejemplo, que tengo 35 pirulos y no sé disfrutar del ritual del vino. Dale, ¿Sí? vamos a eso, vamos por ahí. ¿Con qué puedo arrancar? Siempre se puede arrancar, imagino. Sí, en sí, uno puede, que es lo que tal vez no tenemos en mente o que no sabemos, todos decimos, no, yo no mezclo. En realidad no se trata de mezclar, se trata de que todo es bebida alcohólica, entonces uno puede por pasos consumir diferentes variedades de vinos, o sea, porque todo es el mismo alcohol, lo que cambia es simplemente la variedad. Entonces yo puedo empezar tomando un vino blanco o un vino espumante y después seguir con un vino rosado o un vino tinto. Inclusive llegado el postre puedo ir por un vino dulce, por ejemplo. O sea, lo que no tengo que tomarme son todas las botellas enteras, ¿no? Claro. Eso es lo que me va a hacer mal. Pero se puede hacer por copa, ¿sí? Todo un paso, ¿sí? En el menú, de tomar primero un vino blanco, después un vino rosado tinto y finalmente un vino dulce, siempre respetando esto de las temperaturas de consumo que son importantísimas, porque el calor solo va a hacer resaltar el alcohol en el vino, entonces idealmente hay que prestar atención en tomar los vinos blancos y rosados fríos y los vinos tintos frescos. Muy bien. A veces mucha gente tiene, o uno tiene por ahí a veces esa vergüenza de decir, no, pero yo no sé nada de vino, no le estoy encontrando la ciruela, no le estoy encontrando el chocolate, no sé dónde está la vainilla, ¿no? Sí, igualmente te digo, nosotros como bodega y yo aún como sommelier, lo más importante es que el vino les guste, o sea, seguro. No es que hay que saber, o sea, hay que disfrutarlo al vino, ¿sí? Entonces lo más importante es percibir placer. Sí, estoy de acuerdo que cuando uno es más consciente de eso, lo va a disfrutar mejor. Entonces, en la medida que aprendemos más, también el disfrute es mayor, porque uno ya concientiza mejor qué puede elegir y cómo, y respeta mejor cómo tomar esas bebidas, entonces sí va a ser mucho más agradable. Recomendanos vinos, por favor, de tu bodega.
Bueno, tenemos la línea Cafayate Gran Linaje que les conté, después está la línea Reserva o la línea dentro del segmento premium de vinos Cafayate, que son varietales. Ahí tienen todas las etiquetas, ¿sí? Desde los blancos, el Torrontés, el Chardonnay, el Rosé, que es de Malbec. Después tienen el Malbec Reserva, el Cabernet Sauvignon. Están todos muy, muy bien. El viernes pasado hablábamos del resurgimiento del rosado, o del surgimiento, porque en realidad el rosado en la Argentina estuvo bastante también maltratado durante mucho tiempo y ahora hay unos rosados espectaculares. Sí. ¿No? Especialmente de Malbec, ¿no? Que es un poco lo... Sí, lo que ocurre es que el rosado también logró tener hoy en día la tipicidad de la uva que le da el origen al vino rosado. Antes tal vez se hacían los rosados que eran los mezcladitos de vino tinto con vino blanco, entonces eran más regulares, ¿no? Eran como todos iguales. En cambio ahora, como el rosado se hace siempre a base de una uva tinta, lo que la bodega respeta en el hacer el vino es preservar la tipicidad es el Malbec, el Cabernet, el Syrah con que se haga ese vino. Entonces ya tienen su propia personalidad los vinos, ya tienen su propio estilo en aroma, en estructura y demás, y eso los hace elevarse en categoría y ya diferenciarse entre sí del resto. ¿Corcho artificial o corcho? Ahora hay unos tapones que son la tecnología DIAM, que se hacen del corcho natural, pero se reconstituyen, ¿sí? Lo que se hace, o sea, son nuevos, pero lo que se hace es, en vez de cortar el bloque del tapón entero natural y de una plancha perder un montón de material, ¿vieron cuando amasamos y hacemos galletitas? Sí, en el molde marcamos la galletita y queda ese excedente. Al corcho le pasa lo mismo. Entonces todo eso, toda la vida se perdió. Y es material nuevo que no se vuelve a recomponer pronto. Entonces es mucho el valor que se pierde a nivel ecológico de esos materiales. Entonces hoy en día, en vez de cortarse así enteros, primero se muele todo y se reconstituye. Y entonces recuperamos toda la plancha del alcornoque, que es el corcho, para hacer los tapones. Esos son los mejores. Después una screw cap, que es la tapa rosca, para los vinos que son los más herméticos, como los blancos o los rosados, va a funcionar muy bien. Sí, de hecho, en Nueva Zelanda, en Australia, todos los vinos están envasados con la tapa rosca. Nosotros tenemos que hacer un clip, ¿sí? De cambiar la idea y no pensar que el vino malo se envasa en tapa rosca. Hay que darse una vuelta, aprovecho y paso el chivo, pues son amigos, por el Duty Free Shop de Puerto Iguazú. Siempre recomiendo la sala de vinos, donde hay vinos sudafricanos, australianos, californianos, y hay mucha tapa rosca, en tintos de gran calidad, como estamos hablando. Así que bueno. Claudia, la verdad que es un gusto tenerte. Yo quiero agradecerte a vos, quiero agradecer a la gente de Casa de Vinos Bouquet, que son todos muy amables, tienen toda la onda, son gente joven, con mucha buena onda. Bueno, cuando estuve hace un par de días y les pedí encarecidamente que vengas, bueno, y aquí estás. Así que gracias, muy amable, gracias. Bienvenida. Conocías Misiones, ¿no? Sí. Bueno, volvé siempre, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias.